Basada en la novela homónima de George R. Stewart, Earth Abides, traducida como La Tierra Permanece, producida por MGM Plus, se centra en Itch, un geólogo que duerme durante un evento apocalíptico y se encuentra luego en un mundo desierto. El personaje principal, Isherwood Williams, es un homenaje a Itch, el último miembro conocido de la tribu Yahi de California, quien también sobrevivió a la desaparición de su civilización. A diferencia de algunas de las películas y series post-apocalípticas más populares, Earth Abides no exige una suspensión de la incredulidad al introducir criaturas fantásticas como zombies o vampiros. Tampoco retiene demasiada información sobre su entorno, como lo hace From, el exitoso thriller de la misma plataforma de streaming. La serie imagina cómo evolucionaría el planeta si los humanos dejaran de consumir sus recursos, y si los pocos sobrevivientes podrían reiniciar la civilización con éxito. Dado que la novela original fue escrita en 1949, supongo que este planteamiento parecía novedoso en esa época. Sin embargo, considerando la cantidad de historias similares que hemos visto desde entonces, no estoy seguro que tenga el mismo impacto que tuvo en los años 50. Esto es Series Desclasificadas. De fondo suena Beautiful Day, de Amos Lee, que irónicamente, al contrario de su esperanzadora letra, predeciría el inicio de una verdadera catástrofe. El episodio comienza con Itch escribiendo en su diario, tomando café, ignorando una llamada de su madre y saliendo de su cabaña en el bosque para explorar las montañas en busca de rocas interesantes. Mientras las examina, una serpiente de cascabel oculta se lanza sobre él y lo termina mordiendo. Intenta llamar al 911, pero en su pánico deja caer el teléfono en una grieta. Con su navaja de bolsillo realiza una incisión cerca de la mordida y trata de extraer el veneno succionándolo. Con los sudores fríos comenzando, Itch regresa apresuradamente a su cabaña y se derrumba en la cama, entrando y saliendo de su conciencia. Guardabosques o personal de emergencias llegan a su cabaña para verificar si hay alguien, pero al no recibir ninguna respuesta, se marchan. No sé cuál es el protocolo en estos casos, pero no inspeccionar una propiedad con el auto del dueño en el camino y probablemente la puerta sin seguro parece algo extraño. Sin embargo, esto resulta ser una bendición disfrazada, porque mientras Itch duerme a los efectos de la mordedura, el mundo colapsa a su alrededor debido a una pandemia mortal. Cuando finalmente se recupera, luego de algunas semanas, sale de su cabaña para buscar suministros en el pueblo cercano. Se da cuenta de lo que ha sucedido al ver cadáveres en decomposición por todas partes y leer que el gobierno de los Estados Unidos ha sido suspendido. Aquí vemos un sutil guiño a Prime, la casa productora de la serie. Inmediatamente corre a la casa de sus padres y descubre que han muerto. Sin más opción, los encierran en el jardín trasero e intenta adaptarse a esta nueva realidad. Después de algunas horas, vemos a Itch recorrer el pueblo encontrándose con cadáveres por doquier. Visita una tienda para reabastecerse y obtiene algunas armas para su supervivencia. Decide cruzar el puente San Francisco-Oakland Bay para buscar sobrevivientes fuera de la ciudad, pero está bloqueado, imposibilitando el paso de su auto. Wake up, Bishop. Wake the fuck up! Entonces decide dirigirse a Las Vegas. La ciudad tiene energía eléctrica, lo que mantiene las luces encendidas, pero no hay nadie alrededor. Itch entra en un hotel y al darse cuenta de que está vacío, disfruta de las instalaciones mientras camina completamente desnudo. Es entonces cuando se encuentra con Ann y Milton, dos personas que milagrosamente sobrevivieron al apocalipsis. He's not my life partner, if that is your worry. Just my dead one. No están casados entre sí, simplemente estaban en el lugar equivocado en el peor momento posible. Milton, quien grabó la noticia durante las últimas semanas, le explica lo que ha sucedido. Al parecer, un virus similar al COVID-19 se propagó por todo el mundo, solo que esta vez ninguno de los remedios o vacunas funcionó, y las personas comenzaron a morir rápidamente. Ann comenta que una misteriosa inmunidad permitió que personas como ellos sobrevivieran, aunque no lo ve como una bendición, ya que deben soportar la tristeza de seguir vivos mientras todos sus seres queridos han muerto. Itch quiere buscar más sobrevivientes, pero Ann y Milton han perdido toda la esperanza y planean quitarse la vida después de consumir todos los recursos del hotel.
Están dispuestos a incluir a Itch en su plan, pero como este aún no es tan nihilista, decide marcharse en busca de más sobrevivientes. Mientras se aleja, escucha 2 disparos, lo que indica que Milton mató a Anne antes de quitarse la vida. No está claro si Milton y Anne habrían terminado con su vida si Itch no hubiera aparecido. No entiendo por qué su presencia lo motivó a acelerar su plan de suicidio. Supongo que ya habían procesado sus emociones, pero al ver a Itch atravesar la desesperación que ellos habían sentido antes, su resolución de vivir terminó deteriorándose. Aunque eran desconocidos, sus muertes terminan devastando a Itch, quien intenta matarse conduciendo el auto a toda velocidad. Sin embargo, al ver un perro en medio de la carretera, cambia de idea y decide reiniciar su vida con su nuevo amigo canino en la casa de sus padres. Desde pesca hasta generación de energía solar, Itch encuentra libros sobre varios temas que podrían ayudarlo. En una escena encuentra un libro con un símbolo que representa la esperanza y la supervivencia, similar al símbolo del libro original de Stuart. Luego de algunas semanas, hace ejercicio, come saludablemente, cuida al perro y conduce en círculos mientras se dice a sí mismo que debe mantener la cordura. Un año transcurre de esta manera y al final del episodio nota humo en el horizonte. Y esto solo puede significar una cosa: hay otro sobreviviente cerca. No entiendo por qué Itch tardó tanto en encontrar a alguien más. Quizás ese sobreviviente estaba siendo demasiado cauteloso para evitar atraer atención indeseada. ¿Qué te pareció este episodio? Déjame en los comentarios aquí abajo. Y si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para estar al día de todas las novedades. Hasta la próxima.